Catherine. Nada de que mucho más en el chat. Próxima semana, caso clínico número 3. Y la siguiente, el caso clínico 4. No va a haber seminario las próximas semanas. Aunque ya casi Creo que creo que todos casi terminamos. todos terminaron los seminarios. Eso es lo que iba a decir. Creo que ya todos terminamos hasta endotelio. Endotelio y aterosclerosis. Creo que ya terminaron. De todas maneras, después verifico. El caso número 3 sería presencial. No, eso es lo otro que te le iba a decir. En la próxima semana, no creo que para la próxima semana haya bajado mucho las cifras de contagio y eso. Eso lo vamos a hacer a distancia. El otro caso Entendido. muy probablemente sea presencial, el de la enfermedad renal, el paciente renal. En Entendido. ese caso van a ser en el hospital, en el piso 4. Esperemos que sí. La tendencia predecible es que esta próxima semana los casos clínicos van a bajar bastante. Yo Sí. comencé en piso con 19 pacientes y me estoy yendo hoy con 12 pacientes. Ahí bajé un poquito la estancia de pacientes allá arriba en el segundo piso. Y Sí. la consulta externa de COVID, del hospital, el viaje de COVID, también ha disminuido un poquito la cantidad de pacientes. Un poquito. Aquí es demasiado, no como para tirar para arriba y pensar que ya se acabó la ola. No va a tardar Claro. todavía, por lo menos una semana más. Así que no creo que podamos, no sea conveniente dar la próxima actividad práctica presencial. No creo. Es una Entendido. lástima. Se explica mejor, siempre es presencial se explica mejor. Claro, por supuesto. Estás borrando algo ahí que no sabes qué. Yo no sé qué, estás Ah, borrando algo. no, estaba borrando algo en el cuaderno, disculpe. Mm, Es que ok, no estoy por la canaima, estoy por el teléfono, entonces. está bien. Ok. Y en 2 semanas probablemente ya nos podamos reunir presencial. Así aprovecho y estreno mis marcadores nuevos. Sí, Tengo un juego de doctor, marcadores una nuevos. pregunta. No, Hay sí. final, ¿cierto? Hasta ahora sí, el semestre no lo han Ah, declarado irregular. Y ¿usted si cree no que lo lo declaran declaran, irregular? no lo sé. Es posible quizás por otros núcleos. Cumaná, algunas materias comenzaron muy tarde. Aquí, no sé, los de nuevo ingreso también comenzaron muy tarde. Sí, Cursos básicos, por ejemplo. Pero la exacto. escuela, hasta ahora, hasta donde sé, yo vi el último censo que hicieron en el departamento. Bioquímica, la que estaba más atrasada, apenas había pasado el 50%. Exacto. Nosotros estábamos por el 60 y pico, casi el 70%. No, no eran los mejores, pero tampoco los peores. Claro. Pero más que bien, hemos hecho algo. Ahora, no sé cómo estarán las otras escuelas y en otros niveles, cómo estará la parte clínica. La decisión es Entiendo. un consejo universitario que lo puede hacer y lo va a hacer en base a la información que le manden todos los núcleos. No va a ser solamente lo que diga fisiopatología, sino que digan todos los No, núcleos claro, todas las por escuelas. supuesto. Pero Y en entonces, Bolívar ya empezaron un nuevo semestre. en Bolívar están desfasados del resto de los núcleos. Esto es algo que en Sí, algún momento tienen que emparejar.
No puede Exacto, que seguir yo así. me di cuenta de eso porque tengo una amiga que estudia en Bolívar y Ujú. ahorita está en el séptimo y yo como que, ajá, pero si yo no he terminado el semestre, tú no podrías estar en el séptimo porque si tú estás en el séptimo, yo estaría en el octavo. Dice, no, que nosotros... Sí, ellos habían logrado avanzar un poco, no parecerse tanto. Ahora nos van a alcanzar, a menos que den un semestre incompleto, un semestre regular de carga reducida para hacerlo en menos tiempo y emparejarse. No sé cómo va a emparejarse, tiene que decidirlo el Consejo Universitario. Y para el núcleo Bolívar van a dar un mini semestre o un semestre con carga reducida para que se iguale con los demás núcleos. Pero el desfase no puede continuar. En algún momento deben cerrar esa brecha. A lo mejor cierran la brecha y nos mandan fuera de vacaciones hasta que ellos terminen. No sé. Vamos a ver qué pasa. Okay, está muy estable. Parece que son solo 16. Hasta aquí va a llegar. Ha disminuido la asistencia digital, pero asistencia. Ok, vamos a dar entonces el equilibrio ácido-base, haciendo énfasis en el enfoque de función renal, por supuesto. Esto no es un equilibrio que gobierne exclusivamente el sistema renal y la función del riñón, pero es uno de los principales órganos. Y por eso la incluyeron en la programación en el capítulo de renal. Ok, vamos a comenzar con la presentación. Compartir. Okay. La presentación. Ok, vamos a empezar hablando fisiopatología del equilibrio ácido-base. Doctor, ¿puede ampliar la imagen, por favor? Y disculpe. Ok, aquí. Ya, ahí está, completa. Gracias. Pantalla completa. Vamos a ver, objetivo. Vamos a definir cuáles son los trastornos del equilibrio ácido-base. Vamos a clasificar los trastornos del equilibrio ácido-base. Las principales causas y mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en esos trastornos del equilibrio ácido-base. Los mecanismos compensatorios, mucho parte de la clínica es el mecanismo compensatorio, realmente lo que estamos viendo, y las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los trastornos del equilibrio ácido-base. Algunos conceptos para hablar el mismo idioma y recordar algunos términos. ¿Qué es una base? Una base es una sustancia capaz de recibir, aceptar protones. Es un ácido, es una sustancia capaz de entregar, de donar protones. El concepto, una sustancia buffer, es una sustancia compuesta por un álcali y una base. Entre los buffers fisiológicos, en el cuerpo humano, nuestro principal buffer es una base fuerte y un ácido débil. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de disociarse que tiene esta sustancia, se puede disociar hacia los dos elementos. Entonces, puede disociarse para donar protones, es decir, que se convierte en un ácido, o tiene la capacidad de aceptar protones y se convierte en una base. En la fisiología humana, nuestro buffer es sencillamente una base fuerte, es predominantemente fuerte. Es el bicarbonato. Ya lo vamos a trabajar bastante con el bicarbonato. La descripción cuantitativa, el equilibrio ácido-base, el concepto de equilibrio ácido-base. Es la descripción cuantitativa numérica con valores numéricos de la homeostasis entre la producción de ingesta de ácido y álcali, producción e ingesta, que se traduce en el mantenimiento de un pH más o menos constante y de los factores que le influyen. Homeostasis del equilibrio ácido-base. Esto es lo que se refiere al equilibrio ácido-base. Nosotros diariamente producimos una gran cantidad de hidrogeniones, somos una máquina de producir hidrogeniones. Sin embargo, nuestro pH se mantiene constante, quiere decir que todos esos
hidrógeno que estamos produciendo debe ser neutralizado por algún mecanismo. Nuestra producción orgánica, nuestra producción de hidrógeno puede ser orgánica o inorgánica. Nuestra producción orgánica es básicamente aquella que procede de la creación de los alimentos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero también hay una producción de ácidos orgánicos, de producción no fisiológica de ácidos orgánicos. Por ejemplo, lo que ocurre en la cetoacidosis diabética, que es producto de la proteólisis y lipólisis que tiene un paciente en cetoacidosis diabética. También el paciente que está en hipoxia, el chocado, como el paciente clínico de hoy, que ellos pasan a una producción de lactato, piruvato y lactato, que eso es una producción de ácidos orgánicos, pero no es fisiológica. Esas son las condiciones anormales. En condiciones normales, la producción diaria de hidrógeno está alrededor de los 14.000, 13.000 a 20.000 milimoles por día. De estos ácidos que se producen diariamente, la gran mayoría de esos orgánicos que se producen son ácidos volátiles. Es prácticamente todos, porque los otros ácidos, que son los ácidos fijos, es apenas 1 milimol por kilo en promedio al día. Una persona de 60 kilos que produce son 60 milimoles de ácidos fijos. El resto todos son volátiles. Estamos hablando de una relación de ¿qué? 95, 99 a 1. Una relación completamente desfasada. Entonces, la principal producción de ácidos volátiles es la degradación de los carbohidratos, que es nuestro principal componente en la dieta, y de los lípidos. Mientras que los ácidos fijos son producto de la degradación fundamentalmente de las proteínas en la dieta. En el caso de los carbohidratos y los lípidos, todos pasan por la vía de la anhidrasa carbónica, de la producción de ácido carbónico, bicarbonato más hidrógeno, ácido carbónico, y después su descomposición en CO2 y agua. Y se hablan volátiles porque al descomponerse en CO2 y agua, el CO2 simplemente se libera a través de la respiración al ventilar. Al respirar se va como un gas. Por eso son ácidos. Los cuerpos cetónicos también son ácidos volátiles, no están incluidos en este grupo porque no son fisiológicos, son de producción anormales, una cetoacidosis, aunque siguen siendo ácidos orgánicos y volátiles. Mientras que los ácidos fijos, la degradación de las proteínas, aminoácidos y proteínas, básicamente se eliminan por el riñón, en forma de ácido úrico, el fosfolito sulfúrico o el ácido fosfórico. Esta es la forma de ácidos titulares, básicamente, la que se elimina por el riñón, y ahí es donde eliminamos todos los ácidos fijos. Como ven, la gran producción de ácidos, la mayor parte se va a eliminar por el riñón. Y el riñón, que es quien inspira la clase de hoy, solamente elimina una pequeña cantidad. De hace bastantes años en la historia de la medicina siempre se sabía que hay una relación entre ácido y base. Y eso ya estaba descrito. Pero no había una valoración, una representación objetiva, numérica, cuantitativa de esa relación. Y ese es el mérito de estos dos profesores, el profesor Henderson y Anton Hasselbalch, uno es gringo y el otro es danés, que ganaron el Nobel de Medicina poco después de su publicación de estos trabajos del equilibrio del ácido base. Ellos partieron de este equilibrio de ácido base de la descomposición del ácido carbónico en presencia de la ácida carbónica para transformarse en bicarbonato más hidrógeno o virando la producción hacia la producción de CO2 y agua. Una para el manejo de hidrógeno por la vía renal y otra básicamente por la forma volátil en la producción y la eliminación por vía pulmonar. Esta ecuación ya existía, estaba descrita, simplemente que ellos empezaron a darle valores numéricos. Cuantificaron la concentración de los distintos elementos que están en ellos, el bicarbonato, los hidrógenos, el CO2, todos esos elementos los empezaron a cuantificar y pudieron ir discriminando. Entonces, la idea era saber cuánto hidrógeno se ponía. De esta ecuación despejaron el valor, la concentración de hidrógeno. Él va a depender de la constante de disociación de la sustancia, del ácido carbónico y su producto, que es el bicarbonato. Bicarbonato CO2 y agua. Por lo tanto, con esta fórmula daban unos valores numéricos difíciles de manejar. Ellos simplemente hicieron una trampa numérica. Se calcularon el logaritmo a estos valores. El logaritmo de la concentración de hidrógeno, el logaritmo de la constante de disociación y el logaritmo de la concentración de ácido carbónico y bicarbonato. Aún los valores eran poco manejables, entonces le hicieron la inversa 1 sobre el logaritmo y eso lo llamaron pH. pH es el inverso del logaritmo de la concentración de hidrógeno.
Entonces, todo esto lo multiplicaron, hicieron una inversión de los valores. Fíjate aquí cómo se invirtieron los valores. El ácido carbónico se descompone en CO2 y agua, pero solamente el CO2 tiene valor en la determinación del equilibrio nacional. El agua no, el agua es neutra. Mientras que el bicarbonato sube arriba a la fórmula. Entonces, esta es la representación de fórmula de pH. Por llegar a estos valores, a esta fórmula, le dieron el Nobel. No fue ninguna tontería, realmente fue bastante genial el trabajo. Toda esa cantidad de ácido que se está produciendo tiene que neutralizarse. Nosotros viviéramos en permanente acidosis, estaríamos completamente ácidos todo el tiempo. Y no somos ácidos todo el tiempo. Entonces tenemos sistemas buffer capaz de neutralizar esa gran cantidad de hidrogeniones que se están produciendo. El principal y el más importante, que lo vimos ahorita en la ecuación, en las tablas que hemos visto anteriormente, es el respiratorio. Más del 98-99% de nuestros hidrogenes son eliminados en forma de CO2 a través de la respiración. En el caso de la acetona y el ácido acético, que son los cetoácidos, también se elimina por vía respiratoria, aunque ellos no son de su producción fisiológica, sino en condiciones anormales, en condiciones patológicas, que es la cetoacidosis, por ejemplo. Pero se elimina también respiratoria. También hay otros sistemas buffer a través del intercambio celular. Recuerden que las células tienen gran concentración de iones en su interior, básicamente potasio. Entonces, la célula tiene la capacidad de intercambiar los hidrogeniones por los iones positivos intracelulares. Puede entrar un hidrogenión liberando potasio, lo que vimos en el trastorno del potasio en la clase anterior, aunque también lo puede hacer con el sodio. Lo hace principalmente con el potasio porque el potasio es más abundante intracelularmente. Entonces, esto ocurre. También se puede considerar un sistema buffer celular en lo que ocurre en la hemoglobina. La hemoglobina tiene la capacidad de captar hidrogeniones y de captar CO2. Los dos elementos se pueden transportar, CO2 y oxígeno básicamente, en forma de CO2 sería el hidrogenión, de transportar en la hemoglobina, unida a la hemoglobina. El hidrogenión que es captado por la hemoglobina es inmediatamente captado por el bicarbonato, transformado en ácido carbónico y por la anesa carbónica en CO2 y agua. El CO2 es el que transporta el eritrocito y liberarlo a nivel de los pulmones para la respiración. Esa ecuación se llama la ecuación de Sum-Hamburger, así como si fuera hamburguesa. Es un autor, el libro de Hamburger es un libro famoso de nefrología y que describía muy bien el equilibrio ácido-base. Eso ocurre a nivel intracelular, pero específicamente en el glóbulo rojo. También está el sistema buffer plasmático, que es uno de los que vamos a tratar hoy bastante, donde vamos a hablar de las proteínas plasmáticas. La albúmina y la globulina tienen la capacidad de transportar hidrógeno y captar, presentar hidrogeniones y transportarlo a los riñones para después su posterior eliminación. Pequeñas cantidades realmente. Igualmente ocurre con los fosfatos orgánicos, sobre el fosfato disódico, que tiene la capacidad de captar una forma de hidrogeniones y mantenerlo con fosfato ácido disódico y neutralizarlo en presentación de esa forma. Y el más importante plasmático, que es el que está en el equilibrio en la fórmula de ácido-base que vimos, que es el bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato es un buffer, funciona como un álcali fuerte, capaz de recibir hidrogeniones. Los transformadores de ácido carbónico pueden ser de agua, dependiendo de la predominancia de unos y otros polos, que está hacia el polo alcalótico o hacia el polo ácido, la ecuación vira o se modifica, se cambia la dirección hacia uno u otro sentido. Y por último, el sistema renal, que tiene también capacidad buffer. El riñón tiene la capacidad de actuar en el equilibrio ácido-base por estos cuatro grandes mecanismos. El riñón filtra el bicarbonato plasmático, pero también lo reabsorbe. Entonces, que aparte de la reabsorción del bicarbonato filtrado, tiene la capacidad de sintetizar bicarbonato en las células tubulares. En las células tubulares hay aderasa carbónica, les capta el hidrogenión y a través del ácido carbónico lo descompone en CO2 y agua. O vira la ecuación para hidrogenión y bicarbonato. Como ven, en esa ecuación es capaz de formar bicarbonato. Ese bicarbonato después pasa al plasma. Pero se forma, se sintetiza allí. Y eso es una función renal. Mientras haya riñones sanos, se está ocurriendo la reabsorción y la síntesis de nuevo bicarbonato. También el riñón es capaz de eliminarse hidrogenio en forma de la acidez titulable. Por eso que el pH urinario es bajo, es ácido. Entre ellas tenemos la excreción del fosfato monosódico, el ácido úrico. Son elementos que se están eliminando por los riñones, básicamente de la acidez titulable, eliminación porque no son ácidos volátiles y se eliminan por el riñón.
En el riñón también se puede formar amonio. La síntesis del amonio, el amonio tiene la capacidad de aceptar hidrogenión y transformarse en cloruro de amonio y de esa forma es filtrado y eliminado incluso en la orina. Entonces también es un sistema buffer renal la formación del amonio. Y por último, la excreción de hidrogeniones libres. El riñón, sobre todo a nivel de túbulos distales, túbulos colectores, tiene la capacidad de excretar hidrogenión de forma libre por una bomba iónica y elimina hidrogeniones en la orina. Entonces, estos son los principales mecanismos renales de excreción de ácido. Todos ellos son los sistemas buffer del sistema humano, nuestros sistemas buffer. Recuerden que el respiratorio es el más importante y más rápido. El celular también es bastante rápido. El plasmático y el renal están relacionados y son un poco más lentos. Aquí tenemos unos resúmenes de algunos de los sistemas buffer renales. La reabsorción y formación de bicarbonato. En el glomérulo se filtra el bicarbonato, pero en forma de bicarbonato de sodio. Ahí se descompone en la luz tubular y entra el sodio intercambiándose por una cotransportador de sodio e hidrógeno. Ese hidrógeno pasa a la sangre, lo va a quitar el bicarbonato y lo va a conformar en ácido carbónico. Y ahí mismo, por acción de la base carbónica, se va a descomponer en CO y agua. El CO2 difunde a través de las barreras celulares, pasa a la sangre y de ahí se elimina por vía respiratoria. El agua va en la orina. Dentro de la célula del túbulo, vean cómo el CO2 se combina con el agua en ácido carbónico y resintetiza bicarbonato. Este bicarbonato va al plasma también y al retículo de por lo tanto, un bicarbonato filtrado, un bicarbonato formado. Y una bomba de sodio potasio TPA dependiente con el intercambio de sodio y potasio para mantener el equilibrio iónico entre las células. Aquí hay consumo de energía. También el sistema buffer, esto es tubo contorneado proximal. El tubo contorneado distal se dan estos dos elementos, tanto el buffer fosfato como la formación de amonio. En los túbulos, nuevamente, hay la filtración del fosfato sódico, monofosfato sódico, que era un monofosfato disódico, él se disocia, libera un sodio y este sodio va a intercambiarse por el doble transportador de hidrógeno. Este hidrógeno se va a unir al fosfato sódico para formar un fosfato ácido sódico y eliminación en forma de ácido estructural. Esto ocurre, este hidrógeno viene de la asociación del ácido carbónico, donde se sintetizó y forma un bicarbonato que va al plasma y el hidrógeno simplemente va para esta bomba de excreción. También hay formación de CO2 que se va a eliminar por la respiración. También a nivel túbulo, ya de más bien distal y túbulo colector, está la formación del amonio. Se filtra en forma de aminoácidos, tanto en la luz tubular como el componente intravascular, la glutamina. Este aminoácido, la glutamina, tiene la capacidad de descomponerse en formas de bicarbonato, dos moléculas de bicarbonato y la formación del amonio. El amonio es el que va al interior de la luz tubular, capta cloro, se conforma como cloruro de amonio y en esa manera es eliminado por la orina. Pero al eliminarse va unos hidrogeniones que venían de este aminoácido. Como ven, entonces tienen la capacidad de excretar hidrógeno con la formación del amonio también. Y por último, la secreción de hidrogeniones libres. Estos son en túbulos distales y en túbulos colectores. Bombas de hidrogeniones con consumo de energía o con la explosión de los hidrogenos con los cotransportadores sodio que ya los vimos. Ese sodio que es excretado puede unirse al amonio o puede excretarse de forma libre. Y aquí tenemos secreción neta, completa de hidrógeno. Y en todas ellas, como ven, hay formación de bicarbonato que va al plasma. Vean cómo el riñón tiene esa responsabilidad. Eliminar ácido y recomponer bicarbonato álcalis. ¿Cómo nosotros evaluamos el equilibrio ácido-base? Para eso está la prueba de gases sanguíneos, no solamente gases arteriales. Están los gases arteriales y los gases venosos. Los gases arteriales son superiores o mejores para evaluar el equilibrio sanguíneo porque tiene algunos parámetros que no se evalúan bien con los gases venosos. ¿Cuáles son los valores normales de estos gases arteriales? En un adulto a nivel del mar. Recuerda que estamos a altura a nivel del mar, por encima de los 1500 metros, el humano tiene baja la presión parcial de oxígeno, entonces tiene que aumentar la hemoglobina para el transporte, entonces hay modificaciones de los valores de todo esto con elementos que están acá. Uno tiene la tendencia a estar más alcalótico por estar más hipoxémico, a medida que aumenta la altura. Pero ya, por debajo de 1500 metros, este es más o menos el comportamiento normal. Los valores normales, compatibilidad del pH humano, está alrededor de 7.4, con una variabilidad
de 6.8 a 7.8. Estos son los extremos de la vida. Jamás he visto a alguien por debajo de 6.80 vivo, jamás he visto a nadie por encima de 7.8 vivo. ¿Ok? Son extremos, pero más o menos son los valores compatibles con el pH. El valor promedio normal es 7.40, más o menos 5 centésimas de pH en gases arteriales, entre 7.35 y 7.45. Esto es un rango normal. Fíjense que los gases venosos, donde hay mayor concentración de CO2, son más ácidos, pero esa acidez es apenas de 3 a 5 centésimas mayor. Este 7.40, el gas venoso sería 7.44, 7.45. Como ven, perdón, 35, no, un poquito más ácido. Entonces la variabilidad es relativamente pequeña, pero sí existe. Si ustedes le dan unos gases venosos, igualmente pueden interpretar los valores normales del pH, observando los gases venosos, porque le va a restar estos valores. En el caso de los gases arteriales, también podemos evaluar la PCO2, la concentración de CO2, que está en una media de 40 más o menos 5, o sea, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Más parecido, en los gases venosos la concentración de PCO2 es más elevada, porque ellos transportan, la sangre venosa transporta el CO2 a los pulmones y ahí no la va a eliminar. Estamos hablando de apenas 6 milímetros de mercurio más elevado. O sea, aquí en 40 sería 46. Entonces, un poco más concentrado, un poco más ácido. Y el bicarbonato más bajo, porque está más ácido y por lo tanto el bicarbonato ha sido consumido para ir neutralizando los virus. El bicarbonato arterial está en una media de 24 miliequivalentes por litro, más o menos 2, es decir, de menos 22 hasta 26. Estos son los valores que se consideran normales del bicarbonato. En gases venosos, esto es para gases arteriales, en gases venosos ese valor es de 2 miliequivalentes menor que esto. Se ha consumido el bicarbonato para este CO2 que está más elevado y ese equilibrio es lo que lo rompe. Entonces, a ustedes le dan unos gases venosos, ustedes tienen que recordar restar esta diferencia e igualmente lo pueden interpretar. Lo bueno de los gases arteriales, que no está aquí anotado, es que te da estos valores como el exceso de base y también te da la concentración de O2, la PO2, la concentración de oxígeno. Esos no son evaluables en los gases venosos. Y entonces puedes encontrar alguna justificación de la explicación de la alteración de los trastornos del equilibrio de base de origen respiratorio. Dan un poco más de información. Pero los gases venosos también son útiles. ¿Ok? Recuerden esos valores cuando tengan unos gases arteriales o unos gases venosos en la mano. ¿Cuáles son los trastornos del equilibrio de base? Por supuesto, que se rompa el equilibrio de ese estado neutro de equilibrio y vayamos hacia el estado acidótico, que baje el pH, el estado alcalótico, que suba el pH, y los cuadros mixtos. Tanto la acidosis como la alcalosis pueden ser por patología respiratoria o por patología metabólica. Cuando hablamos de trastorno metabólico, estamos hablando del medio celular, plasmático y renal. Patología respiratoria, cardiopulmonar. Esa es la clase, la misma de la clase de cardiopulmonar. Lo mismo para la alcalosis. Los cuadros mixtos es un poco más complicado. No solamente hay una acidosis mixta, quiere decir que hay una acidosis que puede ser tanto respiratoria como metabólica. Los dos componentes están fallando por un paciente con una enfermedad metabólica, también puede tener una enfermedad respiratoria agregada. Y lo igualmente ocurre con las alcalosis, que pueden ser alcalosis mixta. Esto es un poco más complicado, hay que aprenderse una fórmula para entender cuando las alteraciones observadas en los gases sanguíneos están subcompensadas o sobrecompensadas para meter en estos estados de acidosis o de alcalosis mixta. Los cuadros sencillos, que es lo que pretendemos por ahora, que dominen mejor, se utilizan utilizando los gases arteriales que vimos ahorita. Vamos a hablar de cada uno de esos trastornos. Vamos a comenzar con la acidosis metabólica, quizás es el más importante en la práctica clínica. No el más frecuente, el más importante porque da muchas alteraciones, muchas manifestaciones clínicas y muchas patologías importantes lo presentan. Y afecta sensiblemente al paciente. ¿Por qué tú puedes estar en acidosis? Puede ser porque estés produciendo mucho ácido, aumento de la producción de radicales ácidos, no volátiles. ¿Por qué es importante el no volátil? Porque de ser volátil simplemente lo eliminas por los riñones. Estamos de acidosis metabólica, no es por producción de ácido volátil, que no se pueden eliminar por el riñón. Si falla el riñón, por lo tanto, no puedes eliminar estos radicales ácidos que se están produciendo
que son no volátiles, no se pueden eliminar por los pulmones, tienen que eliminarse por los riñones, se acumulan y entran en acidosis. También puede ser acidosis metabólica porque hay un aumento de las pérdidas de las bases. Si estás perdiendo álcali, también se rompe el equilibrio y te pones en acidosis. No se vean estos dos gráficos de componentes. Se produce mucho ácido o se pierde mucho álcali. Vamos a ver características de cada uno de ellos. Se produce mucho ácido y no se puede eliminar por riñón, insuficiencia renal, aguda o crónica. Tanto la insuficiencia renal aguda como la insuficiencia renal crónica suele acompañarse de acidosis metabólica, porque el riñón no puede generar esos 4 mecanismos que vimos anteriormente, que tiene la capacidad de eliminar hidrógeno. Se acumula y el paciente hace acidosis. También puede ser un aumento de la producción de radicales ácidos, pero a nivel celular, la acidosis láctica. Si tú estás en estado de hipoperfusión, otra vez el paciente hipoperfundido que tuvimos en el examen de hoy, entonces, si está hipoperfundido porque está en shock o porque tiene hipoxemia por cualquier causa, ese paciente simplemente tiene que ir a la anaerobiosis, piruvato lactato. Y esa piruvato lactato produce aumento de la producción de lactato, eso es lactoacidosis. Ese lactato se comporta en una sustancia ácida y el paciente hace una acidosis metabólica. Todo paciente con lactoacidosis por hipoperfusión, cualquier cuadro de hipoperfusión, es una acidosis metabólica. También puede ser hipoxia por disminución de los iones esperados. Entonces, en este caso, la hipoperfusión, la hipoxia, no es porque no haya perfusión, sino porque simplemente no hay intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Por ejemplo, que estés por encima de 20 a 10.000 metros sobre el nivel del mar, entras en acidosis metabólica por esta hipoxia que tiene el paciente. Y eso produce un edema pulmonar severísimo, eso es la causa de muerte a esos niveles de altura. La anemia severa, por supuesto, no hay sangre que lleve oxígeno y el paciente también actúa como si tuviera una hipoperfusión. Una anemia severa aguda, el paciente entra en acidosis láctica por aumento de la demanda de oxígeno, un ejercicio componente muscular muy intenso, el aumento de la perfusión de esos músculos no fue suficiente y se acumula el ácido láctico. Por eso es que algunas personas no entrenadas cuando hacen un ejercicio interno le quedan doliendo los músculos. Es por acumulación de ácido láctico. Y también está en la sepsia. Otra vez el paciente del día de hoy, paciente que estaba con shock séptico distributivo, o sea, el shock séptico un shock distributivo, y ese paciente entra en acidosis láctica. También tenemos acidosis metabólica cuando tenemos la cetoacidosis. Y ahí tenemos la cetoacidosis diabética, que es la más frecuente que van a obtener ustedes en el hospital. Esta cetoacidosis por alcohol etílica aguda es frecuente, porque el consumo de alcohol es más o menos frecuente. Lo que pasa es que casi nunca le prestamos atención. Pero cuando nos llegan esos borrachos agudos, completamente hecho una cuba, cuidado, esos pacientes tienen acidosis metabólica y más de uno se ha quedado en el sitio. Una borrachera aguda, intensa, puede matar. ¿Ok? Daño hepático agudo, daño renal agudo, radiomielitis, acidosis metabólica. Puede matar una borrachera aguda, intensa. Entonces, esos pacientes tienen cetoacidosis, pero por el consumo agudo del alcohol. ¿Ok? Y también están ustedes en cetoacidosis cuando están haciendo una dieta muy tremenda o tienen un ayuno prolongado. No estoy hablando, ya son mediodía y no he desayunado. No estoy hablando de un ayuno de 4 horas, de 6 horas. Un ayuno prolongado, usted entra en cetoacidosis. Porque si no hay el consumo de glucosa, no hay consumo de carbohidratos, de calorías, el paciente tiene que buscar la energía y la va a buscar en proteólisis y lipólisis. Y por lo tanto entra en formación de cuerpo ácido, cetoácido, para compensar el ayuno. Lo que hacen la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta que produce mucho cetoácido, porque es una dieta con 0 carbohidratos. La dieta se puso de moda un tiempo. 0 carbohidratos. Si no comes nada de carbohidratos, ¿de dónde va a salir la energía? De los músculos y de la grasa. Y bueno, estoy quemando grasa. Pierden peso, ¿verdad? Pero vivían en acidosis todo el tiempo. Y ustedes lo veían de mal humor. Estaban todo el tiempo ácidos por el ayuno. Las pérdidas de base. ¿Dónde usted pierde álcali? En cuadros diarreicos, diarreas entéricas, inflamatorias, osmóticas. Todo ello cursa con pérdida de abundante álcali. La hidroclororea congénita es la que es la única, el ejemplo que es inverso. Pero las demás son con pérdidas importantes de álcali. Entras en acidosis metabólica porque estás perdiendo álcali. Una fístula pancreática.
La solución, los líquidos pancreáticos, la secreción pancreática es fundamentalmente alcalina. La acidosis tuborrenal, ellos tienen pérdida de bicarbonato, tienen bicarbonaturia. Las vimos en la clase de equilibrio ácido-base. Ellos cursan con bicarbonaturia y por lo tanto siempre están perdiendo álcali y se ponen en acidosis. Y es metabólica por una patología renal. El uso de acetazolamida. La acetazolamida es un diurético osmótico. Su acción es inhibir la triasa carbónica. Vimos las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch. Si nosotros inhibimos la triasa carbónica, va a tender a producirse y acumularse el ácido carbónico. Acidosis metabólica. Es muy buen diurético, pero tiene ese efecto secundario. Hay que tener cuidado con él. Hay que usarlo con criterio. Y los que tienen pacientes con nutrición parenteral, la administra por vía intravenosa, aminoácidos, carbohidratos de alto tenor, incluso hasta componentes lipídicos y sustancias trazas, alimentación parenteral, porque tienen una contraindicación de la vía digestiva, pero esta nutrición tiene la tendencia de producir acidosis metabólica. Hay que tener cuidado cuando la indiquemos. Se indica cuando sea necesario, previendo, vigilando el trastorno secundario que va a generar que este paciente va a entrar en acidosis por esa nutrición parenteral. También puede ser ácidos exógenos. Esto es lo menos frecuente, pero también es posible. Un aumento de radicales de ácido exógeno es envenenamiento. Envenenamiento por metionina, cloruro de amonio y otra vez el etilismo agudo. Esta sí puede ser más o menos frecuente, los otros no tanto. Hay que estar pendiente de ellos, pero pueden estarlo, pueden producir acidosis metabólica. ¿Ok? Cuando tenemos acidosis metabólica, ¿qué hace el cuerpo? Compensa. Hay formas de compensar inmediata, que son las más rápidas, que es a través de la vía respiratoria y algunos de los componentes celulares. Y hay otros mecanismos compensatorios que son más tardíos, que después de las 48 o 72 horas, que es la que se genera a través de los riñones. El mecanismo compensatorio agudo. Si tú tienes ácido, tú tratas de barrer ácido. Como tú barres ácido, aumentando la frecuencia respiratoria. Así sacas más CO2. Entras en alcalosis. Tratas de compensar creando alcalosis respiratoria, pero no produce alcalosis respiratoria. No se sobrecompensa los estados. Tú no haces una alcalosis respiratoria para compensar una alcalosis metabólica. ¿Okay? Tendrían que ser dos patologías diferentes, serían patologías mixtas, pero no por sobrecompensación. Entonces, los mecanismos compensatorios, un paciente en ácido aumenta la frecuencia respiratoria. Usted lo va a ver con taquipnea, con hiperpnea, aumento de la amplitud respiratoria y de la frecuencia respiratoria. Esa es la respiración de Kussmaul. Clínicamente lo que ustedes ven en esos pacientes. Uno le ve la respiración, ve cómo respira el paciente y uno que esto parece una acidosis metabólica. También los mecanismos celulares es la combinación de los hidrogeniones, que están muy altos a nivel plasmático, con las proteínas plasmáticas. Entonces ellos se unen a la albúmina, a la globulina, entran al interior del glóbulo rojo y a nivel celular se intercambian los hidrogeniones con el sodio y el potasio intercelular. Entra hidrogenión y salen estos iones. Toda esa tendencia, recuerda que ellos tienden a producir hipercalemia, que es el más abundante intracelular. El sodio es pequeño intracelular, por eso las variaciones que produce son relativamente pequeñas. Esos son los mecanismos de compensación aguda. En los mecanismos de compensación crónica, ¿qué hace el riñón? El riñón tiene que tratar de eliminar ácido, porque hay muchos ácidos, está en acidosis. Entonces simplemente hacen que la orina sea más ácida. Aumento de la acidez titulable. Aumenta de la excreción de hidrógeno de forma libre o en forma de amonio o de acidez titulable. También el aumento de la excreción de hidrógeno. Y aumenta la reabsorción y síntesis hídrica. Trata de compensar el estado de acidosis. Esto ocurre después de 48 a 72 horas, después de establecido el trastorno. Son por mecanismos más. La acidosis respiratoria. Este es otro mecanismo. Aquí el mecanismo fisiopatológico es básicamente la acumulación de CO2. ¿Cómo se acumula CO2? Si tú tienes un trastorno ventilatorio. Punto. Recuerden que el CO2 se elimina por los pulmones. Y para eso los pulmones tienen que estar ventilados, perfundidos y tiene que haber difusión de gases. El CO2 difunde muy fácilmente. Rara vez se altera la difusión del gas CO2. Entonces nos quedan ventilación y perfusión. La clasificación nuevamente es aguda y crónica, menos de 48 horas, más de 72 horas. Y las causas son los trastornos parenquimatosos pulmonares o la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. El paciente no está ventilando adecuadamente, si no ventila adecuadamente, se acumula el CO2. Respirar ambientes ricos en CO2,
atrapamientos, cuevas, túneles con derrumbes, en terremotos, eso es acumulación de CO2. Enfermedades neuromusculares, alteración de la motora, por ejemplo, una miopatía, un de Duchenne, o una miastenia grave, o un Guillain-Barré, que el paciente no tiene fuerza, no tiene fuelle muscular para respirar, recuerda que es activa la inspiración, si no se da la respiración, el paciente acumula CO2. O iatrogénico, que la alteración del sistema nervioso central sea por fármacos, por acción médica, abuso de fenobarbital, de benzodiazepina, de anestésicos, de medicamentos que sean depresores del sistema nervioso central. El paciente tiene una depresión del sistema nervioso central, bradipnea y acumula CO2. Son causas de acidosis respiratoria. Los mecanismos compensatorios. Si es respiratorio no puede compensar con la ventilación. La compensación tiene que ser plasmática. Por lo tanto, el CO2 entra al glóbulo rojo, no rijo, sino rojo, que es fijado por la hemoglobina. Ecuación de Sung-Hamburger. El hidrógeno se intercambia con el potasio y también con el sodio intracelular. El potasio, el hidrógeno, perdón, desplaza el calcio unido a las proteínas, ¿ok? Globulinas y proteínas, y el hidrógeno elimina por la excreción tubular, no este es renal. El hidrógeno se une en el hueso, desplazando la hidroxiapatita del calcio del hueso. Entonces también es responsable en parte de la osteopenia, la osteoporosis, que se va a producir en el paciente con enfermedad renal crónica, por ejemplo, que tiene una acidosis permanente. Ellos terminan lesionando los huesos por ese intercambio de hidrógeno en la hidroxiapatita ósea. Los mecanismos crónicos se dan a nivel renal. Se aumenta la eliminación de hidrógeno por excreción tubular distal, se aumenta la acidez titulable en forma de amonio y fosfato y se aumenta la absorción tubular y renal distal del hidrógeno. Es respiratoria la causa, el riñón está útil para compensar. ¿Qué pasa con pacientes cuando está en acidosis severa? Eso descompensa el medio interno y afecta muchas funciones del medio interno. Si usted tiene una acidosis severa, por ejemplo, tiene 680 de pH, hay una caída de la contractilidad cardíaca. El pismo está disminuido, el músculo cardíaco se contrae con menos fuerza, menos fracción de acortamiento de la fibra muscular. Por lo tanto, va a caer la fracción de eyección, el volumen latido, el gasto cardíaco. Hay dilatación arterial, eso produce hipotensión. Hay un shock distributivo producido por la acidosis severa. También hay un componente contráctil que es un shock cardiogénico por la disminución de la contractilidad. Como ve, el componente de la caída de la tensión arterial es mixto, tanto la tensión como la caída del inotropismo. Hay aumento del tono venoso, hay venoconstricción, lo que produce más éxtasis y más centralización de la circulación. La caída del gasto cardíaco ya la explicamos, la caída de la tensión arterial por la vasodilatación la explicamos, con disminución de flujo sanguíneo a distintos órganos, porque si el paciente está chocado, hay menos sangre, menos volumen latido, menos gasto, hay disminución de flujo sanguíneo al hígado y al riñón. Y como hay menos perfusión renal, el riñón no va a poder compensar filtrando más, sintetizando más, reabsorbiendo más, lo que hace el riñón en el equilibrio de ácido básico, que hace retroalimento de forma negativa. Aumento de la resistencia vascular pulmonar, hay hipertensión pulmonar. Eso va a afectar la perfusión pulmonar y a la larga también va a afectar la capacidad pulmonar del equilibrio de la acidosis. Eliminar CO2 por la respiración, esto puede en algún momento fallar, porque si aumenta la resistencia vascular de forma muy importante, el paciente hace cor pulmonar. El corazón derecho no puede vencer la resistencia y hace falla cardíaca derecha, cor pulmonar. Entonces se termina de fregar. Pueden producir arritmias cardíacas muy importantes, con reducción a la respuesta a la desfibrilación. Estos pacientes pueden venir con una fibrilación ventricular, usted le da corriente y corriente y corriente y corriente y no sale de la arritmia. Tienen que corregir primero la acidosis. Tienen mucho bicarbonato para ver si lo corrige y después uno de esos corrientazos por fin entra en el ritmo normal. Puede pasar. ¿Okay? Reducción de la respuesta a la catecolamina y los inotrópicos. También puedes tratar el shock que tiene el paciente con inotrópicos, pero un paciente no responde. Porque los receptores beta adrenérgicos se ocultan, se bloquean completamente en los estados de acidosis. A nivel respiratorio, ¿qué pasa con pacientes que están ansiosos? Hiperventilan, tratando de eliminar el CO2, pero eso cansa. Los fatiga muscular, aunque haya flujo respiratorio, llega un momento el paciente fleja la capacidad respiratoria, falla la respiración y ahí termina el fregarse también. El mecanismo compensatorio se pierde.
Entonces se pierde la capacidad de hiperventilar. El efecto de la acidosis severa a nivel metabólico aumenta la demanda metabólica. La tasa metabólica elevada produce más CO2. Eso produce más acidosis. ¿Ok? Resistencia a la insulina. La no utilización de la insulina aumenta la producción de cuerpos cetónicos, proteólisis y lipólisis, más acidosis. Inhibición de la glicólisis anaeróbica, piruvato, lactato. Disminución de la síntesis de ATP, menos energía. Hipercalemia por el intercambio de hidrogenio con el potasio intracelular y aumenta la degradación de la proteína, proteólisis. Todo esto complica aún más los estados de acidosis. Y a nivel cerebral, se me fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, vamos a hacerlo mejor con esto. A nivel cerebral, el paciente tiene obnubilación, trastorno de conciencia, incluso pueden llegar a estado de coma. Primero va a pasar una fase de agitación, obnubilación y coma. Pasa por todas las fases del trastorno del estado de conciencia. Dependiendo de la severidad, va a dar distintas manifestaciones clínicas. ¿Ok? También a nivel cerebral hay un inicio del metabolismo celular, metabolismo energético cerebral y de la regulación del volumen celular. Se produce edema cerebral. Todo esto es lo que genera y compromete la función cognitiva, la función y el estado de conciencia del paciente. Hay que corregir la acidosis severa de forma rápida. Mejor prevenir que llegue. Vamos a hablar ahora de la alcalosis. La alcalosis respiratoria es quizás la causa más frecuente de trastorno del equilibrio ácido-base, porque las causas son muy sensibles, muy simples, y las manifestaciones clínicas sí no son muy aparatosas. Por eso es que no se subestima, pero ocurren con mucha frecuencia. Causas agudas y crónicas. En la alcalosis respiratoria, el paciente está hiperventilado. Cualquier condición que haga que el paciente hiperventile y expulse mucho CO2 produce una alcalosis. Esa es la fisiopatología. ¿Qué causa o qué motivo tenemos para entrar en taquipnea? Puede ser por hiperventilación iatrogénica. Si usted le está dando ventilación mecánica a un paciente y programa el equipo de ventilación mecánica, el CPAP, el pulmón artificial, o usted con un ambú, con el reservorio apretando la bomba, simplemente si pone una frecuencia muy alta, va a producir alcalosis respiratoria. Por eso que puede ser por daño iatrogénico. Si usted tiene una PO2 baja, el mecanismo compensatorio es taquipnea, por lo tanto hace alcalosis respiratoria. Y causa de PO2 baja hay muchas. Todas las enfermedades pulmonares que cursan con PO2 baja, o la altura, o el ejercicio intenso, todas esas son condiciones que desencadenan una alcalosis respiratoria. Aquí pone las causas psicógenas, los trastornos de ansiedad, las crisis de pánico, un susto, alcalosis respiratoria porque está hiperventilando. Cuando hay fiebre, hay taquicardia, pero también hay taquipnea, hiperventila, alcalosis respiratoria. Por efecto de las hormonas sexuales femeninas, los progestágenos, durante el embarazo hay una tendencia a la alcalosis respiratoria. Por eso es que algunas tendencias, algo ya se está hablando mejor, pero anteriormente cuando el lenguaje no era muy respetuoso de la diferencia de género, toda crisis de pánico o crisis de ansiedad la llevaba que el paciente tenía una histeria, el paciente estaba histérico y asimilaban que el útero es un sinónimo de trastorno de la conducta hacia la ansiedad, hacia los PTT. Eso es mentira. Hay hombres histéricos aunque no tengan útero. Eso se va a ver en ambos extremos. También los pacientes anémicos compensan con alcalosis respiratoria porque tienen taquicardia y taquipnea, o taquipnea por la alteración del sistema nervioso central. Cualquiera de estas condiciones genera una alcalosis respiratoria. Esta forma primaria. ¿Okay? Los mecanismos compensatorios de la alcalosis respiratoria, agudos y crónicos. Si es respiratoria la causa, los mecanismos plasmáticos y celulares. Y los crónicos son renales. A nivel celular, intercambio intracelular de hidrogenio. Acá es lo contrario. La célula libera hidrogenio porque estamos en alcalosis y capta potasio, hace hipocalemia. También capta sodio. Pero ese no lo va a desequilibrar porque es muy abundante el sodio extracelular. También hay intercambio del calcio y de las proteínas liberando hidrogenio. En este caso es el hueso el que libera hidrogenio y capta calcio. Eso ocurre mucho
de forma fisiológica en los niños durante la fase del crecimiento. Los niños durante el crecimiento captan calcio para poder estirar esos huesos y están liberando mucho hidrogenio de los huesos. Los niños son muy ácidos en esa edad, cuando están creciendo. Y a veces sí se ponen intensos con ácido. Y los causas crónicos, disminución de la reabsorción y síntesis de bicarbonato a nivel renal, hace lo contrario, el riñón empieza a reabsorber menos bicarbonato, a producir bicarbonato, pierden menos acidez titulable, eliminan menos ácido por la orina para retener ácido y tratar de compensar el estado de alcalosis. Entonces disminución de la testosterona, de la acetilcolina y en forma de amonio o de fosfato. Todo eso son los mecanismos compensatorios. La alcalosis metabólica, esta es la más rara de todas y generalmente es producido por álcalis exógenos, por el ingreso de álcalis de forma externa. Vamos a ver los ejemplos. A excepción de este, los demás son de origen exógeno. Alcalosis metabólica por aumento del consumo de álcalis. Si usted consume álcalis en forma de bicarbonato, por ejemplo el alcacerse. El alcacerse tiene bicarbonato y paracetamol o acetaminofén. Eso es básicamente los alcacerces. Son muy famosos en el estado post-borrachera, al día siguiente para la resaca, pero producen alcalosis. Bueno, contrarresta la acidosis del etileno. El consumo de lactato también puede producir una alcalosis metabólica. Por pérdidas aumentadas de ácido. ¿Dónde podemos pedir ácido? En el vómito. El contenido ácido más importante en el cuerpo es el que está en el estómago. ¿Okay? Si usted vomita, está perdiendo ácidos allí. Y al vomitar de forma copiosa, repetida, o con una zona nasogástrica, con vaciamiento gástrico completo, usted entra en alcalosis porque está perdiendo mucho ácido. Y en ese estado de alcalosis por pérdida de hidrógeno, hay un cambio del medio interno y ocurre la tetania por trastorno del calcio iónico. El calcio iónico disminuye y del componente tetáneo que vimos en la clase anterior de la tetania por la hipocalcemia, pero sobre todo en el calcio iónico, que se transporta o se altera porque hay un trastorno del equilibrio ácido-base. En los alcalosis hay hipocalcemia intracelular. Calcio intracelular disminuido. También el consumo de diuréticos tiacídicos. Lo utilizamos bastante, la hidroclorotiazida, hay que tener cuidado con ello. Producen alcalosis metabólica. Cuidado con estos medicamentos a dosis altas. Usar la dosis baja responsablemente para evitar este efecto secundario. Y el aumento de la unidad mineralocorticoide. Mineralocorticoide es la aldosterona. Cualquier hiperaldosteronismo primario o secundario usa con alcalosis metabólica. Entonces, está el uso de mineralocorticoide, la fluorocortisona, que es muy rara, no se consigue fácil en el mercado, pero todos los esteroides de forma general tienen un efecto mineralocorticoide, mayor o menor. Por ejemplo, la hidrocortisona tiene un efecto más o menos importante en mineralocorticoide y puede producir alcalosis metabólica. Otros glucocorticoides, otros corticoides con efecto mineralocorticoide también lo pueden producir. Y también puede ser un hiperaldosteronismo primario, por producción primaria de la corteza adrenal, pero también puede ser hiperaldosteronismo secundario, usa con la mineralocorticoide alto y esos pacientes tienen una tendencia a la alcalosis, aparte de la hipertensión arterial, alcalosis metabólica. Creo que había una pregunta hoy de hipertensión arterial secundaria, que estaba el hiperaldosteronismo como una de las alternativas. También hay alcalosis metabólica en los mecanismos compensatorios. Si es metabólica, los mecanismos compensatorios van a ser ventilatorios. No va a haber los mecanismos compensatorios renales porque es metabólica. Entonces ya no hay riñón que compense. Compensa con los intracelulares y compensa con los ventilatorios. El paciente tiende a disminuir la ventilación, la frecuencia respiratoria baja, para retener CO2. Las proteínas séricas captan calcio y liberan hidrogenio para contrarrestar la alcalosis. Sale hidrógeno de la célula y se intercambia por sodio o potasio. A nivel renal, el mecanismo compensatorio, disminución de la reacción de bicarbonato o disminución de la acidez titular, dependiendo de la causa. Porque si el riñón no está en capacidad de compensar, porque él es el causante del problema, no lo genera. Pero en este caso, por ejemplo, que es vómito, los medicamentos, los álcalis, ellos tienen capacidad de compensación del riñón porque todavía el riñón no está fundido. Los efectos de la alcalosis severa. La acidosis extrema produce alteración del medio interno, la alcalosis también lo hace. A nivel cardiovascular, hace constricción arteriolar, aumenta la resistencia vascular periférica, más bien puede producir hipertensión. Pero hay disminución de la perfusión a nivel de los tejidos,
entonces hipoxemia tisular. Hay disminución del flujo coronario, las arterias coronarias están vasoconstridas, disminución del flujo coronario y se genera isquemia y se te puede generar también arritmias cardíacas por la alcalosis severa. A nivel ventilatorio, el paciente tiende a bajar la frecuencia respiratoria, hace hipoventilación. A nivel metabólico, se estimula la glicólisis anaeróbica. El problema es que la glicólisis anaeróbica es producción de piruvato y lactato y con baja producción de ATP. Hay tendencia a la hipocalemia por el intercambio intracelular, el capta hidropotasio a la célula y elimina hidrógeno. Al captar potasio, baja el potasio plasmático. Disminuye el calcio iónico, lo que les ha dicho de la alcalosis con el paciente que vomita con intensidad, disminuye el calcio iónico, también disminuye el plasmático porque ya está en el equilibrio y produce tetania, contractura muscular persistente y dolorosa. Parece un tétano, pero es una tetania realmente, porque no es infecciosa. El efecto de la alcalosis severa también produce disminución del magnesio y del fósforo. A nivel cerebral, disminución del flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto también produce trastorno cognitivo de la conciencia del paciente. Convulsiones, delirio, estupor, coma. Todo eso son manifestaciones que se pueden ver en una alcalosis severa. Ok. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del equilibrio ácido-base? A través de los gases arteriales. Cuando hacemos unos gases arteriales, también puede ser gases venosos, pero el estándar de oro es el gases arterial. Cuando hacemos unos gases arteriales tenemos que recordar estos parámetros. ¿Cuánto es el pH normal? 740, la concentración de CO2 40, la concentración de bicarbonato 24, más o menos 4, más o menos 5, más o menos 0,04. Entonces, en base a eso, hacemos las desviaciones. En una acidosis respiratoria vemos cómo está el pH. pH está bajo, es acidosis respiratoria. Y es respiratoria es porque está acumulando CO2, doble línea lleva. Entonces, el PO2 debe estar elevado. Si es aguda, el bicarbonato todavía está normal. Si es crónica, porque el bicarbonato es un mecanismo de regulación tardío, después de las 48 o 72 horas, el bicarbonato empieza a elevarse. Igual para cada uno, vean cómo está primero el pH, si está ácido o está alto, si está aumentado o está disminuido. Y después vean cuál es el que está alterado, si es la CO2 o es el bicarbonato. En los casos de patologías metabólicas, es el bicarbonato el que está alterado. En los casos de patologías respiratorias, es el PCO2 que está alterado. Y el otro que va en sentido contrario, pero como mecanismo compensatorio. El ventilatorio es agudo, el mecanismo cambia, vira de forma inmediata, mientras que el bicarbonato cambio es más tardío porque el ajuste tarda no menos de 48 a 72 horas. También pueden meter los valores del equilibrio del gas arterial que recibieron en esta curva. Este nomograma, este es el de Seiger. Este nomograma tendría que tener la chuleta en el teléfono o en una o en una libreta, tendrían que tener este valor, esta florcita para meter los valores. Como ven, aquí están todos los elementos, la concentración de la sangre de bicarbonato, el pH y la PCO2. Con estos tres valores ustedes ubican la posición y hacen los diagnósticos del desequilibrio ácido-base. Si está por acá es una acidosis respiratoria, si está acá es una acidosis respiratoria crónica, y así lo va ubicando por la utilización de esto. Muy pocas personas utilizan esta rosita, aunque es genial, es incómoda tenerla. ¿Qué es lo que hacen generalmente? Hacen este flujograma y lo hacen de forma mental. Toman la muestra de sangre arterial y lo primero que hacen que ver es el pH. ¿Está ácido o está alcalótico? Está ácido, muy bien, está ácido. ¿Cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está bajo, es una acidosis metabólica. La PCO2 está alta, es una acidosis respiratoria. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio de la acidosis respiratoria? La compensación renal tiende a retener el carbonato. ¿Cuál es el mecanismo de compensación de la acidosis metabólica? A nivel respiratorio, el paciente hiperventila, baja la acidosis. ¿Okay? Eso es lo que hace. Y lo mismo para la alcalosis. Ven bicarbonato y ven la PCO2. PCO2 baja es una alcalosis respiratoria. Bicarbonato alto es una alcalosis metabólica. Y ven después el mecanismo compensatorio, que es el otro. Si aquí es bicarbonato, vean cómo compensa el CO2. Aquí es el CO2, vean cómo compensa después con bicarbonato. Cualquiera de estas tres formas que ustedes utilizan para establecer el equilibrio de base vale, sirve. Este es el más analítico, pero pueden utilizar cualquiera de ellos. Lo que queremos es que ustedes, cuando le den una muestra de sangre arterial, sepan qué hacer con él y por lo menos hagan los diagnósticos de los desequilibrios básicos, no los mixtos, sino estos básicos. Las dos formas de acidosis o las dos formas de alcalosis. En algunos exámenes hemos colocado un ejemplo de unos gases arteriales para que ustedes los clasifiquen.
No se ponen en todos los parciales, pero en algunos parciales lo hemos hecho. No sé cómo si para este año lo pondremos uno o no. Ya veremos. Ok, hasta acá. Doctor, ¿qué dijo del parcial? Para la parcial. Doctor, ¿qué dijo del parcial? Lo siento. Tercer parcial. Estoy hablando ¿Que de va a tercer. colocar eso en el parcial? Puede ser. Sí, yo sé. No, pero igualito el tercer parcial prácticamente nos está pisando los talones. Es que ya viene. No vayan a Exacto, hiperventilar. por eso digo. Si se ponen nerviosos ahorita, se van a poner alcalosis respiratoria. Y eso porque trastorno de la No, conciencia. doctor, no me estoy poniendo nerviosa. Nada.